Bueno, el gobierno anunció que presentará una querella contra los responsables del ataque al subteniente Óscar Muñoz Vega, quien recibió 2 disparos en su cráneo y en su pie mientras realizaba un operativo de fiscalización. Vamos a hablar de este y otros temas y para eso saludamos al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Subsecretario, tenemos hartos temas que conversar con usted. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué actualización tiene usted del estado de salud de este funcionario de Carabineros que está grave, es lo que sabemos, pero usted tiene la última información, ¿no? Buenas tardes, Mónica. En realidad el subteniente está extremadamente grave. La lesión que se le ha producido debido al impacto balístico que recibió este delincuente lo tiene en una situación muy grave. Estamos esperando los informes médicos que nos entregarán más tarde para ver cuál es la situación médica final de él. ¿Usted, subsecretario, ve este ataque que recibió el carabinero como parte de una situación de delincuencia general que preocupa o lo ve como un hecho puntual, aislado, que se escapa del panorama general? No, en general nosotros hemos sido claros desde que asumimos el gobierno que la delincuencia en Chile es un problema complejo, que resolverlo requiere políticas muy integrales y que hay que irlas cumpliendo paso a paso. Y hemos asumido también desde hace un tiempo que la violencia en Chile ha aumentado significativamente. El número absoluto de delitos en el país ha bajado, muy poco, pero ha bajado. El número absoluto de delitos en la región metropolitana ha subido muy poco, pero también ha subido. Pero lo que ha subido dramáticamente es la violencia que aplican los delincuentes para cometer los hechos que cometen. Y esto es un hecho más de esa constatación y naturalmente nosotros hemos terminado hace 2 meses atrás un acuerdo entre el Ministerio Público y el gobierno y las policías que va a permitir enfrentar de mejor manera el uso de armas por parte de los delincuentes. ¿Cómo se puede explicar, subsecretario, que quien le dispara a este carabineros, al subteniente Óscar Muñoz, haya tenido condenas pendientes por homicidio, robo, por ley de armas y además algún tipo también, no de condena, pero sí antecedentes respecto de drogas? ¿Cómo se entiende que alguien así estuviera en la calle? Bueno, el requerimiento que hizo el gobierno negativo respecto a que se le autorizara a este señor salir de la cárcel, el gobierno lo perdió. Y bueno, naturalmente nosotros tenemos que cumplir con la ley, independiente de que nos gusten o no nos gusten las decisiones que se toman. No todos tenemos por qué estar enterados, pero me gustaría que nos explicara un poco más en qué consistió ese requerimiento, ante qué instancia, cómo se zanjó finalmente. Lo que pasa es que los presos tienen el derecho a presentar requerimientos frente a la justicia para que se les acorte un determinado número de días o de tiempo su condena. El gobierno tiene que opinar sobre eso. En el caso particular nuestro, nosotros opinamos en contrario a que un delincuente con estas características tuviera una pena reducida por un poco tiempo, porque fue bastante poco, pero 3 meses exactamente, pero perdimos el requerimiento. ¿Es responsabilidad, subsecretario, entonces, de un juez o de una jueza que este delincuente estuviera en la calle? En realidad es una cosa que tendrá que determinar el propio Ministerio de Justicia. Nosotros no opinamos sobre las resoluciones que tienen los poderes independientes del Estado. Lo único que le puedo decir es que si no se le hubiese dado la autorización para reducir en 3 meses la condena, de todas maneras se hubiese cometido este delito, porque eso se cumplió hace unos días atrás. O, de otra manera, aunque hubiese cumplido la pena completa, de todas maneras hubiera intentado asesinar al subteniente. Quiero preguntarle si en la lucha contra la delincuencia, ¿a usted le parece que lo que se habló en algún minuto, que es el control de identidad preventivo que planteaba la Alianza y que muchos en la nueva mayoría se oponían, ¿a usted le parece que sería un avance o un retroceso? Para algunos es un avance porque dota de más facultades a Carabineros, pero para otros es un retroceso porque puede significar discriminación de parte de Carabineros en relación a algunos sectores de la población.
Mire, respecto a ese punto nosotros también hemos sido extremadamente nítidos. Primero, todos los países, y en particular sus instituciones públicas, tienen la obligación de adecuar sus leyes de acuerdo a la realidad. Cosas que pasan en el mundo empresarial, como cambiar software o equipos informáticos, se considera natural. Cambiar las leyes de acuerdo a la realidad también es natural, o debe ser natural. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos que en una realidad donde la transformación es muy dinámica, ¿ya?, no solo en tecnología, sino que también a nivel intelectual, tenemos que modernizar nuestras leyes. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos planteado un concepto que es preciso. Nosotros estamos por el control de identidad en aquellas circunstancias que pudiese eventualmente afectar infraestructura pública. Ese es el concepto que nosotros hemos introducido, ¿ya? No estamos hablando de hacer control de identidad en cualquier circunstancia, no. Estamos hablando de hacer control de identidad en aquellas circunstancias que Carabineros o las policías evalúen que pudiesen eventualmente afectar infraestructura crítica. Eso es lo que hemos planteado al Congreso. ¿Cómo se puede en esas ocasiones, que es más restringido que lo que propone la Alianza, cómo se puede desde el punto de vista del gobierno en esas situaciones, aunque ustedes lo planteen como más restringido, evitar que se llegue a la discriminación de que porque alguien está vestido de una forma determinada, porque tiene una edad, porque pertenece a cierto grupo socioeconómico, sea discriminado? ¿Cómo se resguarda aquello? Bueno, pero eso es extremadamente simple. Si alguien se siente vulnerado en Chile respecto a sus derechos, sea por las policías, por funcionarios públicos o por empresas privadas, tiene derecho a ir a las instancias que corresponden. Chile ha avanzado mucho en otros ámbitos, como por ejemplo el control de los derechos de los consumidores, ¿ya?, donde hay un organismo específico que si uno se siente violentado por una tienda comercial, tiene derecho a ir ahí, a alegar y presentar sus puntos de vista, y tiene también derecho a ir al sistema judicial. Si hay una ley y por una razón que desconozco en este minuto pudiese considerarse un abuso, un determinado control, ese ciudadano tiene todo el derecho a apelar a las instancias que corresponden. Quiero llevarlo a otro tema que también es un tema de la contingencia, un tema súper relevante, que es lo que está pasando con el caso Quemados. Escuchábamos en un reportaje de Chilevisión que hay varios de quienes fueron parte de esta patrulla militar que detiene a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri, que según testimonio de este ex conscripto Fernando Guzmán, los rocía con benzina y los quema vivos. Este testimonio nos daba cuenta que hay muchos que tienen miedo de hablar. ¿Cree usted que en este caso, más allá de lo que habló Fernando Guzmán, el ex conscripto, sigue habiendo muchos que están siendo fieles a un pacto de silencio? Yo no podría hacer una afirmación categórica como esa, de que hay una organización para que haya gente que no declare. No tengo antecedentes suficientes para hacer una afirmación como esa. Lo que nosotros pensamos es que, primero, solo en la medida en que seamos capaces de reconocer los errores que se cometieron en el pasado, atroces como estos, por ejemplo, el país va a poder ser más civilizado. Vamos a merecer el nombre de ser un país civilizado. Y esperamos que este gesto, que entiendo yo, porque entiendo que la persona que habló es una persona que tiene problemas de salud grave y que tomó esta decisión, se pueda repetir en otros casos, si es que esos otros casos existen. Eso es lo que nosotros esperamos. Creemos que esto es una puerta, es un ejemplo para que otros puedan también, si es que están en la misma circunstancia, poder revelar hechos que la sociedad chilena necesita conocer. Mientras no aclaremos los errores que hemos cometido en el pasado como sociedad, va a ser muy difícil que nos reconciliemos en el futuro. El ex conscripto Fernando Guzmán no habla solamente de un pacto de silencio. Él dice que una vez producidos los hechos y años después se cita instalaciones militares a todos los participantes del hecho, se les hace una maqueta para explicarle cómo tenían que declarar, se les enseña además qué tipo de declaración tenían que hacer, cómo intimidar a Carmen Gloria Quintana. Entonces la pregunta también es si esto, más que un pacto de silencio, no fue una operación institucional del ejército en instalaciones militares destinada a garantizar silencio y por lo tanto destinada a garantizar impunidad.
Eh, Nosotros no tenemos suficientes antecedentes tampoco para hacer esa afirmación. Y nosotros esperamos, usted recuerde que el Ministerio del Interior lleva trabajando en este caso desde marzo del año pasado. O sea, hemos trabajado 15 meses en recopilar todos los antecedentes, en analizarlos adecuadamente y por eso que nos hemos hecho parte de esto y tenemos una confianza alta en la expertise que tiene el ministro Carrozza. Esperamos que él pueda dilucidar adecuadamente cada una de las afirmaciones que hace el concepto. La directora del Instituto de Derechos Humanos dice que el ejército es indispensable que se pronuncie respecto a lo que está pasando. ¿Usted cree lo mismo, subsecretario? Nosotros creemos que las instituciones tienen naturalmente que opinar sobre hechos que conmocionan al país. Y nosotros naturalmente esperaríamos que ellos hicieran entregaran algún tipo de opinión. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el ejército, que no vamos a tomar nosotros. Entiendo, pero ¿ustedes esperarían como gobierno que el ejército se pronunciara con este hecho que ha conmocionado al país? En general nosotros hemos sido de la política permanente, en todos los ámbitos. De hecho, hemos tenido algunas dificultades con algunas instituciones al respecto, que cuando hay hechos que conmocionan al país, lo que debe hacer cada institución es entregarle una opinión al país. Un año después de ocurrido este crimen, Carmen Gloria Quintana logra reconocer al menos a 3 de los participantes de esta patrulla y entre ellos reconoce a Julio Castañer, hoy coronel en retiro. Esto consta también en informes de Amnistía Internacional, consta también en el proceso y uno se pregunta, subsecretario, ¿cómo fue posible que Julio Castañer, a pesar de haber sido sindicado por Carmen Gloria Quintana, a pesar de constar en el proceso militar, a pesar de constar en Amnistía Internacional, haya seguido avanzando en su carrera en el ejército, recibiendo puestos de mando del año 2004 y siendo hoy día todavía asesor externo del ejército? ¿Cómo es eso posible que alguien con imputaciones tan graves en su contra haya tenido una carrera aún después de aquello? No, nosotros no sabemos por qué sucedió eso. No nos corresponde a nosotros determinar si hubo participación institucional, grupal o de otro tipo. Por eso que nosotros, como dije antes, después de que nuestro equipo de Derechos Humanos ha trabajado durante 15 meses, nos hemos hecho parte de esto, porque muchas de esas cosas también generan demasiadas interrogantes y nos parece que la justicia debe determinar cuáles son las responsabilidades. Pero más allá de las sanciones judiciales, ¿a usted le parece correcto que el ejército haya permitido que siguiera avanzando en su carrera alguien con este tipo de antecedentes? Yo me cuesta responder esa pregunta porque no sé qué antecedentes puede haber tenido a la vista los distintos altos mandos para tomar una decisión como esa, digamos. No lo sé y espero que el juez pueda determinar por qué se produjeron ese tipo de hechos. Bueno, por de pronto estaba en el informe de Amnistía Internacional, estaba en el proceso de la justicia militar. ¿No se revisan los antecedentes y los procesos que pesan en contra de los militares a la hora de premiarlos, entre comillas, con un ascenso? No, yo no, en esto le quiero ser muy claro, yo no dirijo el ejército. Lo tengo claro. Y como no dirijo el ejército, no he sido nunca parte del ejército, no sé cuáles son las normas que ellos tienen y nuestra participación como Ministerio del Interior tiene que ver con que hemos analizado los antecedentes, encontramos que hay un conjunto de inconsistencias en los antecedentes históricos, como algunos de los que usted menciona, y por lo tanto nos hemos hecho parte y esperamos que la justicia chilena se haga cargo de eso. Antes de terminar, subsecretario, algunos de los involucrados planteaban que tenían miedo de hablar. También el propio exconscripto Fernando Guzmán se atreve a hablar, pero dice que cuando ya manifestó su inconformidad, lo amenazaron. Primero le dieron dinero, después le dieron permiso indefinido con goce de sueldo y después decididamente lo iban a buscar a su casa y lo amenazaban. ¿El gobierno puede garantizarle la tranquilidad hoy a quienes decidan hablar? ¿Puede decirles que no tengan miedo a hablar, que no van a sufrir represalia? Ya lo hemos hecho con el conscripto actual. ¿En qué sentido le ofrecieron protección? No, le manifestamos que cualquier dificultad que él pudiese tener, basta con que informe al Ministerio del Interior para que nosotros
si tiene amenazas o cualquier tipo de situaciones que pudiesen ser lesivas para su seguridad personal, nos informa y nosotros nos encargamos de eso. ¿Ese ofrecimiento entonces se hace extensivo a cualquier persona que esté involucrada en este hecho y que quiera hablar? No es un ofrecimiento. A nosotros nos corresponde garantizar la seguridad de las personas en el país. Si una persona es amenazada eventualmente en un caso como este o en otro caso, a lo que a nosotros nos corresponde es buscar el mecanismo adecuado para que esa persona se sienta protegida, porque en Chile impera la ley y nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Sí, es mejor que ofrecimiento, en verdad sonaría mejor esta aclaración pública más que ofrecimiento. Le concedo absolutamente el punto. Para cerrar, le concedo absolutamente el punto que no es un ofrecimiento, que es más bien una aclaración de una obligación legal del gobierno. Para cerrar, subsecretario, hace algún tiempo hubo una polémica porque usted dijo que entre el 1 y el 30% de quienes participaban en una marcha eran delincuentes. Usted pidió disculpas públicas, quiero aclarar eso, usted pidió disculpas públicas por la cifra que mencionó, pero igual queda algo en el tintero de preguntarle a usted, y es lo siguiente: la cifra del 30%, esta estimación que usted dio como posible porcentaje de quienes eran delincuentes, de los que iban a una marcha, a una manifestación, ¿fue una estimación suya? ¿Se basó en algún dato que le dio algún organismo? Esa es la pregunta. No, primero fue una estimación mía, porque nosotros, y yo esto efectivamente lo expliqué mal, y como lo expliqué mal, di las disculpas que correspondían. Yo considero que una de las características que tienen que tener las autoridades públicas para que efectivamente tengan legitimidad, que cuando se equivocan lo reconozcan, ¿no? Y efectivamente yo expliqué mal esto, me equivoqué porque nosotros tenemos un rango. Hay marchas donde efectivamente no hay ningún delincuente, es 0. Hay otras donde hay 5 delincuentes cada 1000, en otros hay 5 delincuentes cada 10.000. Eso depende del tipo de marcha. Y efectivamente hay marchas, sobre todo en días extremadamente complejos, en algunas poblaciones, donde la cifra de detenidos que son delincuentes llega a 28. Y yo dije 30 por hablar del caso más extremo y no expliqué la situación. Esa fue la situación exacta que se produjo. Pero dado, como usted bien dice, de la conmoción que se produjo, hice la aclaración y pedí las disculpas respectivas. De lo que usted me dice me surge una pregunta. No me voy a referir más al tema, además. Sí, no, es que usted decía que en algunas marchas hay más y en otras hay menos, y quiero saber si existe un índice para conocerlo, para saber en cuáles hay más porcentaje. No existe un índice. Lo que existe es, en función al número de detenidos, ¿no es cierto?, cuáles tienen fichas policiales y cuáles no. Eso es lo que se hace. Subsecretario Lewin, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No, muy amable. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.